Ya se está grabando y estamos acá. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Muy bien, gracias. tardes. Hoy tenemos a Ángelo, vamos a ver, tenemos a Ángel, Manuel, a Estefano y a Eugenio. Un placer compartir con ustedes. Estamos viendo el capítulo 9 y el Gracias. capítulo 10 de la guía de HBR de Básicos de Inteligencia Artificial para el gerente. 9. Una simple herramienta para tomar decisiones con la ayuda de la inteligencia artificial. Y 10. Cómo solucionar el proyecto, cómo seleccionar el proyecto correcto de automatización. Dinámica, 20 minutos por capítulo, presentación, comentarios generales, revisión de preguntas y 5 minutos para comentar los presentes. Primero, una simple herramienta para, ay, perdón, Eh, un minutico, resumir. Aquí teníamos, y tenemos acá los autores del primero. Ajay Agrawal, Joshua Gans y Avi Goldfarb están relacionados por la Escuela Rodman de Administración de la Universidad de Toronto, ¿no? Bien interesante, ¿no? Los primeros, bueno, Ajay y Joshua trabajan en la misma cátedra, gestión de estrategias, ¿no? Ellos trabajan, los dos primeros, bueno, el primero fue fundador y el otro es el jefe. No, perdón, han hecho estos libros, los tres, El Poder y Predicción y Máquinas de Predicción, publicado por Harvard Business Review Press, ¿no? Bien interesante, 4.3/5, las dos publicaciones, ¿no? Y esto me pareció súper interesante. Son fundadores de este laboratorio, Creative Destruction Lab. Es una organización sin fines de lucro que ofrece un programa basado en objetivos para empresas masivamente escalables en etapas inicial basadas en ciencia y tecnología. Creo que Estefano estaba mencionando algo que debería existir algo así, ¿no? No, Estefano. Sí, sí, Primera vez que veo un programa para empresas, ¿no? sí, me parece interesante, sobre todo que es sin fines de lucro. Y creo que, o sea, eso está como relacionado con algo que quiero decir después con respecto al capítulo 10, pero me parece interesante porque creo que vamos a ver más y más de eso, de ese tipo como de iniciativas e instituciones, porque yo creo que esa gente que tiene este tipo de iniciativas no solamente, o sea, sí, tiene una misión de como proveer una ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que ellos tienen como, ¿sabes? Como que eso les crea oportunidades de negocio a ellos. Entonces, creo que por eso vamos a ver como más y más de este tipo de iniciativas eh, en varios sectores de la sociedad. Sí. Y estos son en qué operan y dónde tienen sede, ¿no? Ay, qué chévere. Imagínate lo que sea. Yo me imagino que esto debe ser puras tesis de grado. Porque además de la universidad, Sí. ¿no? ¿Ok? Imagínate, por acá tienen aguas, ¿no? Neurociencia, espacio. Y las sedes. Y yo me contenté, ¿sabe por qué? Porque no está Barcelona. Ah, ¿verdad? ¿No? Imagino. Interesante, ¿no? ¿Y tú estás en dónde, Estefano? ¿En Miami? Por ahora, sí. No está en Miami. Ah, ¿Y imagínate. dónde estás tú, Eugenio? Yo en Buenos Aires. ¿Y no está Buenos Aires? ¿No? Y Ángelo, tú estás aquí en Venezuela, ¿no? Perdimos Sí, a estoy Ángelo. en Venezuela por ahora. Por ahora, yo te digo que a mí esto me pareció sumamente interesante. Yo voy a averiguar. Yo voy a averiguar. Y hay otra empresa que ellos están relacionados, NextAI, ¿ok? Y fíjate que ellos te dicen, en los sectores industrias que ellos trabajan, y tienen experticia en inteligencia artificial en esto.
Yo me imagino que son cosas interesantes que sale del otro, que lo ponen acá y venden, ¿no? Veo Sí. yo, digo yo, ¿no? Me pongo a pensar en la curva de Gardner y yo digo, bueno, pues el que hace investigación pura está en ese primer arranque de la curva de Gardner, ¿no? Y va desarrollando cosas que luego puede vender, ¿no? Ujú. Y entonces yo creo que me puse a ver y realmente lo más importante de ellos es que ellos presentan este canvas para, yo creo que no es toma de decisiones, ok, no es toma de decisiones de si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Diría yo, ok. No, es más como las implicaciones. Manuel, coméntanos. Eh, mm, Me pareció divertido e interesante el tema del Canvas. Creo que lo de Canvas, después de de Business Model Canvas, se ha convertido en una cosa de moda porque ahora hay Canvas de todo. Ujú. Un libro que podemos sacar es Canvas para escoger tu pareja. No sé si lo habrá por ahí. Tenemos primero que aprender a escribir un libro. Pero la mejor parte, mejor que el Canvas me gustó fue fue el ejemplo. El ejemplo de del sistema de seguridad y las cosas que tienes que considerar para un sistema de seguridad, y que centran todo en el tema de predicciones. Entonces dice, ok, tú tienes un problema, y ellos identifican un problema que es el tema de, ok, tienes un sistema de seguridad, tienes alarmas y quieres predecir si el alarma es real o no. Ujú, Y tienes varias cosas como el criterio, ok, el criterio para determinar qué es una alarma real, qué es una alarma real, qué acciones puedes tener, los outcomes, los inputs, cómo lo vas a entrenar, este, mm, y cómo le vas a dar feedback. Y lo expanden como es un ejercicio interesante de que, ok, si pongo esto dentro del mundo de Machine Learning, ¿cómo lo puedo expandir? Y está el tema de los sensores, ¿no? Digamos, si tú tienes gente monitoreando de manera manual, no puedes estar viendo 2000 sensores, una máquina puede estar viendo 2000 sensores al mismo tiempo, lo cual es interesante. Me pareció un mecanismo como de, ok, si tienes una idea para aplicar Machine Learning, para plasmar lo que tienes que tomar en consideración para llevarlo a cabo. ujú. Estéfano, coméntanos, ¿qué viste tú en este capítulo? A mí, o sea, bueno, lo primero me pareció algo chévere, algo que me llamó la atención fue cuando dicen como cuál es el costo de que no, por ejemplo, no apliques una solución de inteligencia artificial. Entonces, en el ejemplo de la alarma es, bueno, el costo era que tengas una falsa alarma, ¿no? Y tú no optimices tu algoritmo con las entradas correctas, entonces tengas que tener a alguien que vaya y verifique en persona que en verdad no hubo alguien que entró a la casa o a la propiedad de manera no autorizada. Entonces eso me pareció algo importante como que lo puedes aplicar a cualquier cosa, o sea, porque este tipo de análisis en Canvas y este tipo de algoritmos se lo puedes aplicar a cualquier proceso en prácticamente cualquier industria, pero por lo menos ahorita mismo no se lo aplicarías a cualquier cosa. ¿Y qué es lo que determina que se lo apliques o no a un determinado proceso? Bueno, el costo que tiene aplicarlo versus el costo que tiene que no lo apliques, el outcome de que no lo apliques. Entonces eso me pareció como una manera, eh, no sé, interesante de cómo, ¿sabes? De cómo determinar, bueno, ¿vale la pena que yo me embarque en esto o no? Eso, eso me parece una manera chévere de enfocarlo y de analizarlo, sobre todo ahorita que, ¿sabes? Que hay tanta información que analizar con respecto a artificial intelligence, ¿no? Inteligencia artificial. Y la otra cosa que me pareció bien interesante era la diferencia entre training de data y feedback data, ¿no? Que training data básicamente era la data que tú usabas como para crear y entrenar a tu algoritmo, mientras que lo que yo entendí que era feedback data era como la data que el algoritmo mismo iba usando para optimizarse una vez que había sido implementado. Y eso me pareció bastante interesante. Y quería preguntarles a ustedes, esa era mi segunda pregunta sobre el capítulo, si eso era algo que ustedes habían entendido de la misma manera o no, porque eso me quedó a mí en la cabeza como que feedback data era más bien como la manera
retroalimentarse dentro del mismo algoritmo para hacer las salidas del algoritmo cada vez más precisas. No sé si eso lo vieron así. Sí. En mi muy corta experiencia y hace mucho tiempo en modelos de simulación, bueno, primera cosita que me pareció interesante que yo dice, una cosa es una predicción hacia el futuro y otra es una cosa, una predicción hacia lo que es hoy. La primera predicción hacia lo que es hoy es como una especie de simulación, ¿no? Sí. Entonces, esto al final es una predicción hacia lo que es hoy. Y recordando esas famosas historias de vamos a hacer un análisis de regresión, vamos a buscar la fórmula que mejor describe la curva. Tú tienes cuando tú tienes el primer modelo, tú sabes que eso te está generando resultados, y ese resultado tú tienes que empezar a ver cómo tú empiezas a modificar las variables, las coeficientes de las variables, sea cual sea el proceso que lo describe, tal que Sí. se ajuste mejor al resultado. ¿Sí? Ujú. Sí, creo que eso se mueve por ahí. A mí, una de las cosas es decir, que me hizo después, yo entré otra vez en cajón porque uno está lleno de formatos. En gestión de proyectos, dale formatos. Y la mayor historia es que te decían, búscate un formato, que eran como 5 páginas, ¿no? Y entonces creo que ese punto que dijo Manuel es interesante. No, señor, que al final monta la información en algo simple, algo que se vea sencillo, ¿no? Me recuerdo que decían, siempre yo mencionaba que los japoneses decían que todos los formatos tenían que caber en una hoja modelo A3. Y el modelo A3 es el doble carta. Y es lo que mejor simula una pizarra, ¿no? Sí. Cuando la tienes enfrente, si tú agarras, ves una hoja doble carta y tú te la pones así enfrente y pones una pizarra atrás, tipo que alguno conoce es eso. Entonces, esto es un formato doble carta. Sí, sí, pero Y no, dime, algo que quería Estefano. decir es que creo que la diferencia entre las predicciones estadísticas que nosotros conocemos y esto es que la predicción tú la haces, como tú bien dijiste, hasta hoy, o sea, en base a lo que yo he visto hasta hoy. Mientras que con este tipo de procesos, usando el feedback data, tú, una vez que ya implementaste el algoritmo mismo se sigue midiendo solo con respecto a lo que va viendo Ok, y él mismo se va optimizando. ok. Entonces él mismo va cambiando su predicción y la va ajustando en el camino. Y, O sea, es chéverísimo, pues. O sea, no tengo otra manera de decirlo, pero es súper interesante porque es como que la predicción, tú le diste precisamente ese modelo inicial en lo que tú dijiste, en doble carta, muy simple, pero él como que él dice, ok, de yo parto de acá, voy a predecir, pero al mismo tiempo él agarra lo que él ve y dice, ah, no, ya va, mi predicción no está tan buena hoy porque habrá cambiado cualquiera de mis entradas, entonces él mismo se va ajustando y creo que esa es la gran diferencia. claro, perdón que a lo Ahí mejor no si me me expresé permite bien. decir algo, a ver si yo estoy entendiendo. Dime, Eugenio. Ahí, esta data de feedback, por lo que entiendo, según lo que explica el cuadro, se utiliza para actualizar el modelo. O Sí, sea, es como un uso distinto, ¿no? Porque es como que ya tú tienes tu modelo hecho y eso te permite mejorar el modelo actualizándolo. Mientras que la data histórica o la data, el otro tipo de datos que es el que se toma del almacenamiento de las entradas y su comparación con lo que con el resultado o la salida en este caso del sistema de alarma, se utiliza para entrenar el sistema, pues el modelo, que es como, es un uso distinto. No sé si a eso es que se refiere. Sí, ahí lo otro, bueno, lo primero que yo mencionaba era que al final, independientemente de la cantidad de información que uno maneja o la capacidad de hacer fórmulas, te dice, por favor, simplifícalo en algo que sea visible. Si tú no lo logras colocar en algo sencillo y visible, realmente lo que viene después no lo vas a poder atar. Después, habría que entender, aunque decían que la parte de arriba era fundamental, predicciones, juicios, acciones y resultados, ¿no? Ellos decían que no se puede olvidar de la segunda parte, que también existía esa historia de entre entrenamiento y retroalimentación, que creo que es lo que está sí. mencionando Estefano. ¿Podría profundizar sobre eso?
la relación Sí, entre entrenamiento y feedback. sí, hay un ejemplo de eso. Bueno, yo trabajé por mucho tiempo con redes de telecomunicaciones y hasta la red 3G, UMTS, la optimización de las redes pasaba siempre 100%, eran personas que recogían datos de las redes con teléfonos especiales en la calle y entonces después analizaban esos datos y en base a eso cambiaban manualmente lo que se puede decir el modelo de predicción de lo que iba a ser el tráfico celular en diferentes celdas alrededor de la ciudad, ¿no? Dependiendo de lo Ujú, que veían en campo, de lo que eran los KPIs, o sea, las llamadas caídas, todo ese tipo de cosas. Con LTE, una vez que se entró a 4G, eso cambió drásticamente. Se sigue haciendo esa recolección de datos en la calle que se llama Drive Test, pero la red LTE tiene un componente que podríamos decir que es Artificial Intelligence, que es ella misma sacando datos de los celulares de los usuarios, viendo cuál es la calidad quiero decir señal, pero no se dice así, pues de los KPIs que los usuarios tienen en sus celulares, ella misma ajusta sus parámetros, sola. Y todavía, ujú. claro, deja abierto que el ingeniero recoja sus datos e intervenga y haga los cambios que quiera hacer, pero un gran componente de la optimización de la red pasa por lo que la red ve en la calle, o sea, en los terminales de los clientes, y ella misma ajusta su potencia, inclinación de antenas con motores remotos. Antes los motores de inclinación de antenas eran todos manuales, había que ir al sitio y mover la antena uno mismo. Entonces eso es un ejemplo de algo que usa feedback data. O sea, ella tiene un modelo inicial donde dice, ah, bueno, mira, yo acá voy a tener N cantidad de usuarios a diferentes horas del día con este nivel de servicio de calidad que me piden, pero ella puede empezar a ver ella misma, no, mira, los KPIs de mis usuarios, el nivel de servicio que le estoy dando no es lo que yo recibí, o sea, como modelo inicial que deberían tener. Y en base a eso empiezo a hacer cambios dinámicos yo mismo, el sistema, sin que nadie necesariamente me esté cambiando a mí mis variables, sino que la misma red balancea sus KPIs. Claro, el ingeniero puede hacer lo que quiera, puede ponerle, ¿sabes? Como una cota de esos KPIs, puede poner, ok, más de tanto no lo puedes cambiar o menos de tanto no lo puedes cambiar, cada una de esas variables. Pero mucha de esa optimización fina la hace la red por sí misma. Entonces eso es lo mismo, o sea, es muy parecido a esto. Le das un Claro, juego al sistema que lo hace él solo y que probablemente para el ser humano sería muy difícil de hacer, porque diferente a lo que el ingeniero antes hacía, que pasaba una vez y recogía los datos, y entonces capaz mientras recogía los datos y llegaba a la oficina ya cambiaron. La realidad de campo cambió. En cambio, esto lo va haciendo dinámicamente todo el tiempo. claro, claro. Es acelerar las modificaciones basado en la capacidad que tiene el sistema de ajustarse, ¿no? Hay Exactamente, y lo algo, hace el Sí, sistema solo. Aunque tú le pongas como los límites, el sistema lo hace solo. Sí, disculpa, Manuel, quería solo decir eso. y algo muy interesante de este modelo y cuando hablamos de feedback, o sea, de lo que es el input normal y del feedback, es que el modelo con el feedback cambia. Se hace más preciso, le agregas más sensores, cosas así. Y no es el típico modelo de cuando implementas un sistema que, bueno, diseñas el sistema, sacas los requerimientos, implementas el software, ves los casos de uso, lo montas y después lo operas y va a seguir. Y se espera que operando va a ser más o menos lo mismo para lo que fue diseñado. ¿Ok? Para claro. esos casos de uso, para lo que fue diseñado, y bueno, si quieres nuevos casos de uso, bueno, pones un nuevo release, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes esto, tienes tienes software que se está cambiando a sí mismo todo el tiempo y Pero que eso es te como puede mucho más elevado, porque ¿cómo se cambia a sí mismo? ¿Empieza a definir variables o qué? empieza a refinarse. Porque, por ejemplo, cuando le estás dando feedback, ¿ok? De la información que estás siguiendo en campo, tú tienes tus procesos y entonces tú tienes este modelo y entonces este sistema de Machine Learning te dijo, ok, basado en esto, imagínate que te da un indicador, cuando el indicador es mayor a entre 4.5 y 5, tienes que mandar a alguien allá, ¿ok?
Pero este modelo se cambió y entonces ahora resulta que no tienes que mandar cuando el indicador está en 4.5, sino en 4.8, porque ahora tiene más información y ahora es más preciso, entonces tu proceso como empresa cambia, porque el software está cambiando, Claro, se está haciendo claro, más preciso. Y si te pones a ver, puedes llegar al punto de que, bueno, entonces ya no necesito tantas cuadrillas, necesito menos, o en vez de mandar cuadrillas, la gente no va a ir, sino que va a llamar por teléfono, porque descubrimos que llamar por teléfono de hecho es más efectivo, porque cuando envías a alguien, y hay alguien metido en la casa, la persona no puede decir pide ayuda, pero cuando llamas por teléfono, cuando no puede, el sistema de inteligencia artificial puede detectar que no está en speaker y le puedes hacer una pregunta. Si usted está en peligro, diga todo está bajo control. Y el tipo dice todo bajo control. Y a lo mejor descubre, ya no tenemos que mandar a la gente en campo. Si lo llamamos es más efectivo. Y si te pones a ver, puede hacer cambiar a la organización en tiempo real. claro. Y podemos estar hablando de gestión del cambio a nivel organizacional en tiempo real. Por esto. Porque los sistemas pueden hacer cambiar los procesos. Está como que un poquito complicado. Creo Está que se me escapa complicado, de mi, no, se me pero es escapa de mi posible. capacidad de entender. Y es posible porque a diferencia de, digamos, de los sistemas que eran más o menos estáticos, entonces lo diseñabas, lo implementabas y lo operabas era, trata de mantener que haga lo que, para lo que se supone que fue hecho. El comportamiento del sistema, los casos de uso y los procesos y cómo se maneja puede ir cambiando. Y te pueden inclusive descubrir nuevos casos de uso. Ajá. Estefano, de todo esto que dijo Manuel, ¿qué piensas? Yo creo que, o sea, sí, lo que dice Manuel es verdad, o sea, creo que él lo está llevando a casos que seguramente él ya ve que son bastante avanzados, pero yo lo veo, o sea, me acuerdo que una vez me monté en un avión y empezó a temblar hace muchos años y me acuerdo que uno de los, un aeromozo, no sé si se dice así, pero un hombre que era aeromozo me dijo, no, tranquilo, y después que el piloto automático eh, va como nivelando el avión solo y, ¿sabes? Hace un montón de cosas solo. Y yo lo que creo es que es precisamente eso. O sea, yo lo que creo es que en ese momento eso ya era algo de inteligencia artificial, pero era, ¿sabes? Era demasiado costoso tener esa capacidad de cómputo que lo tenían solamente aplicaciones muy elevadas y muy caras como los pilotos automáticos de los aviones. Y esa capacidad de cómputo se ha hecho cada vez más barata y más accesible y por eso es que estamos viendo este tipo de cosas. Yo lo que creo es que yo lo veo más bien, o sea, de una manera sencilla quizás para mí de verlo, es que tú tienes un modelo inicial donde tienes que tú los creas, donde tienes una cantidad de variables, qué sé yo, n variables, y cada variable tiene un peso. Y es un peso que es la constante por la que multiplicas esa variable dentro del modelo. Entonces es como y igual a x más by más cz más y así sigue. No, n variables. Y el sistema lo que va haciendo, antes tú lo que hacías cuando hacías una predicción, esas constantes por las que tú multiplicabas cada una de tus variables eran constantes, no cambiaban. Y este modelo lo que hace es que primero que le puedes meter la cantidad de variables que él te dé la gana, que a ti te dé la gana. Y el modelo lo que va a hacer en el camino, él va a empezar con ese modelo inicial, pero él va a estar midiendo también lo que ve afuera como muestras, como outcomes, y él va a ir refinando su propia predicción. Entonces, por ejemplo, en el caso de la casa, tú le puedes decir, bueno, escanea la cara de la persona, escanea la voz de la persona, ve si la persona puso el código en la puerta y va haciendo pam, pam, pam. Entonces él va diciendo, ok, esta variable, los ojos de la persona es relevante. El código que puso afuera es relevante. La voz de la persona tiene esta relevancia. Y esa es la constante por la que va a multiplicar esa variable. Y al final el resultado va a ser si acciono la alarma o no, dependiendo de lo que le dé el resultado de ese cálculo que hace. Y él va a hacer, o sea, en el camino, él va a decir, mira, no, qué sé yo. Un ejemplo, por ejemplo, en China, durante el COVID, China ya tenía toda esa red de cámaras en la calle. De repente todo el mundo empezó a usar tapabocas y ya la red de cámaras dejó de funcionar. Y claro, la tuvieron que arreglar y en unos meses ya reconocía los ojos, ¿no? Que eso da miedo, ¿no? Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de una variable que de repente ya no funcionó.
Y entonces tu sistema dice, no, ya, esto no me funciona, entonces tengo que buscar otra de todas estas variables que yo sé que me pueden ayudar a predecir un outcome y tengo que optimizarme de tal manera que mi predicción ahora sea precisa con estas variables que me quedan o con una variable que de repente adquiere relevancia que antes no tenía. Claro. La contribución de Eugenio, de todo esto que escribiste, ¿qué te pareció más interesante, Eugenio? Bueno, mira, la verdad que este tema a mí me, me luce complicado, así como tú dijiste ahora, pero tratando de bajarlo a mi nivel, estos 7 parámetros que mencionan aquí como críticos en el modelo, eh, es importante se entiendan en el concepto y se apliquen para que, eh, digamos, tengas éxito en el proceso. Eh, Ujú, la predicción eh, en sí depende de la cantidad de datos, no de la cantidad de datos, también de la variedad de datos. Pero hay un elemento importante que es el juicio, que es donde entra en juego la decisión, el juicio humano. Eh, ujú, y en cuanto a los últimos tres valores, las últimas tres líneas de input, aprendizaje y feedback, este, el input que depende de los sensores, eh, vi que mencionaban que dependiendo de la cantidad de sensores que tenías, el tipo de sensores, podrías tener una data más valiosa que te permitiría lograr un aprendizaje mejor del proceso, pues. ujú. Eh, Ajá, sí, no, sí. bueno, eso. Y, y teníamos estas preguntas. Creo que la primera era de Estefano. ¿Cuál es la diferencia entre training data y feedback? ¿Verdad? Sí. Creo que ya la respondimos. La segunda, el Canvas presentado puede ayudarnos a establecer si se requiere o no un sistema de inteligencia artificial en base al costo de los posibles resultados o si el mismo no es o si el mismo no es implementado. Yo creo que el Yo Canvas creo, lo que te permite es organizar ideas, ¿no? sí, ¿No? sí, Y después de que lo coloques ahí es una gran mentira, es otro asunto, ¿no? Yo he visto más de un sí. formato que le caen a coba, ¿no? Sí es interesante que él dice, no es solamente el costo de hacerlo, sino el costo de los errores, ¿no? Exacto, el costo de no hacerlo. El costo de no O sea, hacerlo. creo que eso es lo que yo quería decir con esa pregunta. Creo que el Canvas también te ayuda, entre todas las cosas, o sea, te ayuda a organizar ideas, a definir qué puede ser tu training data, tu feedback data, todo. Pero creo que también una de las cosas importantes del Canvas es que te dice, bueno, si no lo haces, ¿cuánto te va a costar? Y si lo haces, ¿cuánto te va a costar hacerlo? Pero ¿cuánto vas a ahorrar a largo plazo? ¿O qué beneficios vas a tener a largo plazo? Tercero, ¿qué métodos podrían utilizarse en la identificación de decisiones claves que dependen de la incertidumbre para la inteligencia artificial? Esto es Fabio, Fabio no está por ahí. ¿Qué métodos podrían utilizarse en la identificación de decisiones claves que dependen de la incertidumbre de la inteligencia artificial? Esa pregunta está como algo extraña, ¿verdad? Sí. Sí, Es decir, me imagino que el modelo al final te genera un resultado y ese resultado va a estar en función de qué cosas quieres decidir, ¿no? Y igual a F de X, tú quieres decidir las Y son las que son importantes para ti. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene la inteligencia artificial en cuanto a la reducción de costos por predicción? creo que eso Esas depende de estadísticas cada existen. aplicación, ¿no? Sí, el hecho de que alguien le dio muy bien no significa que a los demás le va a dar bien, Exacto. ¿no? Y Sería de bien, hecho eso puede ser una buena rama, una nueva rama, Financial AI. coño, sí, sí. Peor, ¿tú sabes qué estaba pensando ahorita? Que es una rama interesante.
¿Ustedes se recuerdan las estadísticas del año de algo que ya ha sucedido? Eso no existe ¿Cómo para es? inteligencia artificial. ¿Cómo es la cosa? El año, ¿Estadísticas? ¿cómo se llama? Año 2022, ¿en qué? Por ejemplo, allá, no, allá es 2022, al año. Vamos a ver si eso se consigue por ahí, no. Ágiles 2022. Estas, hay una que son estadísticas, no, este no es manifiesto. Existe mucho ese tipo de cosas. Business Agility Report, ¿ves? Reporte de la agilidad, ¿ves? No existe un reporte de inteligencia artificial, ¿no? Artificial Intelligence Report. Ah, no, mira, parece que sí. 2023. No, seguro que sí. Y Gartner debe tener cosas, y Forrester debe tener cosas. Mira, State of Inteligencia Artificial, ¿no? Descubrimos el estado, mira, esto está buenísimo, ¿verdad? No, apenas lo están pensando. Ah, no, mira, aquí tiene, 2022. Alguien se adelantó, porque si tú no lo desarrollas, tú puedes hacer reporte de otro, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y 10, ¿cómo seleccionar un proyecto correcto de automatización? Año 2022. Este es un resumen de un artículo publicado por gente de Accenture, ¿no? Tres autores, Bhaskar Ghosh, Rajendra Prasad y Rajatri Palam. Bhaskar Ghosh es uno de los nombres más utilizados en la India. ¿Cómo hay gente con ese nombre? Se lo puedo decir, ¿no? Y tienen cargos bien interesantes, ¿no? Ellos publicaron un libro, por cierto. Eso Oficina de significa Pedro Pérez. Pedro Pérez, más o menos, sí. Jefe de oficial, perdón, jefe de la oficina de estrategia, responsable de la estrategia y las inversiones de la empresa, incluidas empresas y adquisiciones. También supervisa el desarrollo de todos los activos y ofertas de los servicios de sector, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Esto es así como el jefe de los activos físicos, ¿no? Rashid Prasad, jefe de la oficina de ingeniería perdón, de ingeniería de activos e información, liderando operaciones globales de tecnología e ingeniería de activos. Se centra en generar valor empresarial a través de servicios tecnológicos. Pensé en un cargo que tuvo Rosa cuando estaba en Andersen, que era jefe de CRM de tecnología para región andina. Cuando lo vi era parecido. Y esta, director, pero Gayatri Palam, es decir, Carolina, director gerente para estrategia de automatización. Ha implementado soluciones basadas en automatización en toda la empresa y una gestión de cambio exitosa para permitir una adopción perfecta para clientes de todas las industrias. Le va a parecer extraño que le puse ahí Universidad de Stanford y el MIT, ¿no? El segundo, Rajendra Prasad, lo que hizo fue un certificado en Machine Learning, año 2017. Y la otra se hizo un programa de un año en el MIT Sloan. Pero a mí lo que me pareció interesante era que estas personas habían estudiado en la India y como para decir que su proyecto, que su currículum era global, hicieron un curso en una universidad de los Estados Unidos. No, pero eso es muy común. Así Claro. consiguen la visa. Así, ¿qué tal? La mayoría de las maestrías en Estados Unidos, un buen porcentaje son gente de la India. Un buen porcentaje, sobre todo en temas de tecnología, electrónica, ese tipo de cosas. Sí. Y Un luego, y buen este número fue son el de la libro, India.
Sí, y este libro lo hicieron entre los tres. Y por eso es que están publicados. La ventaja de la automatización, ¿no? 4.4/5, creo que lo acaban de publicar. ¿Ok? Es interesante buscarlo. El primer plan integral sobre cómo utilizar y escalar la automatización inteligente impulsada por inteligencia artificial en las empresas para obtener una ventaja competitiva a través de de una mayor velocidad de comercialización, una mejor calidad de producto y una mayor eficiencia y una mayor experiencia para el cliente. ¿Verdad? Esta guía de implementación práctica y muy accesible responde a preguntas candentes de los líderes, como por ejemplo, ¿cómo identifico y priorizo oportunidades de automatización? ¿Cómo evalúo mis sistemas heredados y problemas de datos? ¿Cómo obtengo valor total de mis inversiones en tecnología y esfuerzo de automatización? ¿Cómo puedo inspirar a mis empleados a aceptar el cambio y las nuevas oportunidades que presenta la automatización? Diría yo que es un libro que está promoviendo Accenture para que le compren los servicios, ¿o no? Porque por acá dice de Accenture, ¿no? Claro, 31 calificaciones comparado con los otros. Tenemos que empezar a buscar los libros para el próximo ciclo, ¿no? Y entonces, estos eran los puntos que están por arriba. Haz un mapa de dónde quieres ir. Evalúa tus capacidades existentes. Realiza un análisis de brecha y secuencia tus proyectos. Por si las moscas, perdónenme, que es un horror ortográfico, ¿no? ¿Haces con S o con Z? Haz con Z, Z. ¿no? Con Se me Z, sí. fue. Sí. ¿Viste que lo reconoció con S, ¿no? Eso es inteligencia artificial, no tiene autoaprendizaje. Perdón, ¿ok? Evalúa tus capacidades insistentes con recursos humanos. Realiza un análisis de brecha, gap análisis, infraestructura y colaboración con los propietarios de producto y secuencia tus proyectos, dependencias, fundaciones esenciales a iniciativas posteriores. Estefano, ¿algún comentario de esto interesante que tengas? Este ya es el otro capítulo, ¿no? Sí, el 10. Sí, o sea, aquí había algo que yo quería decir que me parece muy interesante. Es que, o sea, yo creo, sobre todo porque es un tema tan nuevo, yo creo que o sea, la mayoría de las aplicaciones que yo veo son de que las empresas o organizaciones empiezan a desarrollar eh, su propio equipo para afrontar esto, más que tratar de buscar, o sea, una solución 100% externa. Y creo que ahí es donde dice, evaluar tus brechas, a dónde quieres ir con respecto a dónde estás ahorita, etcétera. Y creo que es porque es completamente nuevo y todo el mundo está aprendiendo. Y entonces creo que eso le da una gran oportunidad a todo el mundo de aprender. O sea, de que es algo nuevo y como desarrollar las habilidades internas de todo el mundo para tratar de como crear, por ejemplo, un departamento de Artificial Intelligence, empezar a crear o empezar a trabajar en las primeras soluciones, etcétera. Eso es algo que cuando leí este capítulo sabes, como que se me quedó más claro, bueno, a mí pues. Sí, Manuel. Me gustó mucho este capítulo, me pareció muy smart, por decirlo de cierta manera, porque, o sea, te dice, ok, dónde quieres ir, tus capacidades, etcétera, etcétera, y hacen aquel ejemplo dice, no, podemos escoger la ganancia rápida, ¿no? Ah, bueno, un chatbot para el soporte interno de TI, que eso es algo que inclusive lo puedes comprar, lo montas, lo pones y tienes una ganancia rápida, ¿no? Y tenías el otro caso extremo, que es que, bueno, me voy a manejar con la inteligencia artificial mis equipos de construcción y mi maquinaria y no sé qué. Entonces, para eso voy a probablemente abrir una compañía, una organización nueva y voy a tener a la gente metida en un cuartico ahí, experimentando y cosas de esas. Pero, pero al final dice, lo mejor es buscar aquella alternativa que genere transformación con este objetivo hacia la organización. O sea, era la mejor opción, es aquella que era la de finanzas. Que dice, para la de finanzas implica que ahora la organización tiene que pensar en recopilar información, que a lo mejor era algo que no estaban haciendo antes, que la información la recopilaban probablemente a muy corto plazo,
hace que la organización diga, ok, recopilar información, almacenarla, estandarizarla de manera que todos la puedan usar, que sea visible para todos, genera cambio. Me gustó mucho por eso este capítulo, porque decía, cuando hagas ese, a dónde quieres ir y cuál debería ser tu próximo proyecto, busca que el proyecto que genere transformación en la organización hacia el Machine Learning. Me pareció genial. Lo primero que yo me puse a pensar con respecto a lo que dijo este Estefano, es que siento que esto es casi como una especie, la gente que trabaja en este tipo de cosas se volvieron un commodity. Claro, exactamente. Sí, Ya, exactamente. búscate a alguien que haga inteligencia artificial, búscate una secretaria aquí que trabaje con la máquina IBM. No, No, porque es que más creo que es como los desarrolladores más versátiles, pero no necesariamente tiene que ser gente que es, ¿sabes? Como un erudito de inteligencia artificial. ¿Por qué no lo hay? Porque no lo hay porque está en completo, yo diría, como todavía en nacimiento y en evolución. Entonces, o sea, a mí alguien una vez me dijo como que, ¿sabes? Alguien me dijo una vez como que, mira, no es lo que tú estudies, sino qué es lo que tú sabes hacer. Y eso se me quedó como en la cabeza, como diciendo, bueno, pero o sea, que mal eso, ¿no? Después de si uno estudia tanto y tal, entonces después de qué sirve, ¿no? Pero la verdad es que al final del día, pues, o sea, a ti te van a buscar es por lo que tú le puedas resolver al que te contrata. Y ahí es sí, donde, claro. donde la versatilidad, sobre todo en ambientes de desarrollo, es súper importante. Porque si te pones a ver la gente que está trabajando hoy, por ejemplo, desarrollando con Python, muchos de ellos hace 10 12 años no estaban con Python, estaban con, Sí, con otros lenguajes. Entonces, es como esa capacidad. Lo mismo es como, me acuerdo que una vez hablaba con alguien que trabajaba data science y me decía, nadie, que eso, bueno, lo que lo hemos dicho acá, nadie hace un código hoy en día desde el principio. O sea, la gente busca y el que resuelve mejor es el que sabe encontrar en la web los diferentes pedazos de código que necesita y los sabe adaptar, ponerlos juntos y hacerlos funcionar. Entonces, creo que es eso, o sea, y creo que eso sí, es como te deja un poco en una zona gris porque dices, bueno, no voy a contratar al experto que me resuelva todo, pero al mismo tiempo me da a mí la oportunidad como institución o como empresa de yo mismo como echar adelante mi departamento de inteligencia artificial, si lo quiero llamar de alguna manera, y desarrollar y diseñar yo mismo mis soluciones adaptadas a mis necesidades. sí, Y lo así otro que mismo está, modificarlas y sí, adaptarlas, etcétera. lo otro que estaba pensando, Manuel, y creo que lo mencionan en el manual, que es la parte de los modelos de madurez. Y el modelo de madurez, al final, lo que siempre me está pasando por la cabeza, y a lo mejor ando metido con ese tema, son los famosos roadmap, en la parte de product owner, decir, lo que pasa es que, perdona, pero todos los días hablando de ese tema, ¿no? Oye, de cómo manejar el producto en proyectos ágiles, aunque por ahí vi una charla del capítulo de España que volvieron a decirme, Ignacio, encárgate del club de lectores, que decía, muere la agilidad, ya murió la agilidad. No, no, nada que ver, la agilidad tiene cosas interesantes, ¿no? Que mínimo la gestión de productos, ¿no? Que dice, bueno, pero espérate un minuto, un desarrollo ágil no es algo que tú estás haciendo en un mes, sino que tú tienes N cantidad de cosas que quieres desarrollar y dice que lo vas a ir haciendo por escalones. Y entonces tú vas de la versión 1.0, la 2.0, la 3.0, la 4.0. Entonces todo eso de iniciativas posteriores o ese modelo madurez es que tú te plantees un roadmap de cómo quieres que sea tu evolución, que no hagas una cosa que sea en un momento determinado tu solución, sino que tú veas que eso va a poder evolucionar en el tiempo. Porque solamente con desarrollos que evolucionen en el tiempo, tú vas a poder desarrollar algo que te haga ser mejor, ¿no? Diría yo, no sé. Y aquí teníamos N cantidad de comentarios de Eugenio. Eugenio, dime de todo esto que escribiste, ¿qué fue lo más importante? Bueno, en general es que el mensaje va como que a las organizaciones que quieren implementar o que van a participar en el uso de las herramientas de IA, y es que se enfoquen más en los proyectos eh,
que les van a permitir prepararse y preparar a su gente para participar en el futuro en muchos más proyectos de inteligencia artificial. O sea por ejemplo, en los inicios puede haber empresas que solamente a modo propagandístico se dediquen a hacer proyectos muy pequeños pero que son irrelevantes y que no van a tener ninguna importancia, o proyectos, o quieran desde un comienzo arrancar con un proyecto grande, pero que requiere o que implica mucha contratación externa y poca participación de la gente de la empresa. Entonces, la idea es que más bien se enfoquen aunque sean uno o dos proyectos, o en pocos proyectos, pero que involucren al equipo que compone la empresa, al equipo interno de la empresa. Y siempre pensando que estos proyectos los van a llevar en una ruta para estar capacitados para atender muchos otros proyectos de IA en el futuro. Ujú. Ojo, este libro, este artículo del 2022, me imagino que estaba alineado al libro, ¿no? Y aquí teníamos estas preguntas. Para una organización completamente nueva de inteligencia artificial, ¿no podría ser los low hanging fruit una oportunidad de aplicación de inteligencia artificial a una escala mejor que permite una introducción de inteligencia artificial para la organización en cuestión? Yo me pongo a pensar en los planes pilotos. Es decir, más allá de que sea un mango bajito, un low hanging fruit es un mango bajito, ¿no? Sí. Es como decir, tú deberías permitir que existan iniciativas sencillas, es decir, o simples para que la gente pruebe las capacidades que tiene. Es decir, al final es casi como una hoja Excel, si lo ves así. Cuando salieron las hojas Excel, wow, pero al final todo el mundo utilizaba los Excel. Tú vas a obligar a la gente que utilice una hoja Excel simplemente para sumar, restar, multiplicar y dividir, no, pero también la pueden usar, ¿no? Pero No, eso no pero lo que significa que quiero, no vayas para algo más grande, ¿no? exactamente, lo que yo quería decir, yo puse ahí no era mejor, era menor, fue mal, un error mío. ¿Verdad? Lo que quería decir es que en el libro se ponían low hanging fruits como algo, sabes, como que no tienes que enfocarte en esas, como en esas pequeñas ganancias cuando tu norte es otro. Pero yo al revés, yo vería como eso como oportunidades, sobre todo para una organización que está nueva en esto, son oportunidades de aprender para toda la organización, de cómo meterse en inteligencia artificial y cómo adaptarse a eso y poder trabajar con eso. Ujú. Los modelos de madurez son escritos por expertos en desarrollo de inteligencia artificial de las organizaciones. No creo. ¿Ustedes qué piensan? No, nunca. No, no, no. Porque La idea de los modelos de madurez es que tengas a alguien externo que te diga qué tan maduro eres. yo lo que, Exactamente, entonces, pero tiene que ser no, alguien que tiene mucha experiencia. no, porque una cosa es los servicios de organización y la otra cosa es cómo la tecnología los apoya. El modelo de madurez tiene que ser una mezcla de los dos grupos de personas. Al Claro, final es una empresa que ofrece servicio y esa empresa que ofrece servicio quiere mejorar su capacidad de hacer servicio. Entonces habla con los expertos de la materia y le dice, dime cómo yo puedo evolucionar en esto. claro, pero entonces tiene que tener, o sea, mi pregunta es, tiene que tener un experto en la materia, así sea alguien externo, tienes que tenerlo. Tienes que tener un experto en tecnología, no solamente inteligencia O- artificial, como tienes sí, que tener un experto en los servicios que presta la organización. exactamente, exactamente. Ok, esa era mi pregunta. Y mi pregunta era porque si eres una organización nueva, que es siempre la que yo tengo en mi cabeza, porque yo no pienso, por ejemplo, en un banco grande que tiene para, ¿sabes?, montar un equipo rápido, sino la pequeña y mediana empresa, necesita tener, digamos, a alguien, así sea un consultor externo, que sea un experto en tecnología que le pueda valorar y decirle si el modelo es maduro o no. Claro.
Y luego teníamos, ¿cuál es la metodología más apropiada para hacer un análisis de brecha para desarrollos en inteligencia artificial? Ese fue Buena pregunta fácil. y no sé si existe. Habría que buscarlo, habría que buscarlo. Si lo buscamos en internet, probablemente salen 4 gráficas y tal, ¿verdad? ¿Cómo evaluar las capacidades? Probablemente no lo hay, pero probablemente ya hay algún consultor vendiéndolo. Sí, 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 sí. ¿Cómo evaluar la capacidad existente en cuanto a la inteligencia artificial? Eso La también necesitas capacidad. un benchmark. Necesitas un benchmark. Tengo tantos data science, tengo tantos programadores, tanto... Sí. No, yo sí ojo, yo me recuerdo de modelos de madurez de Lean Six Sigma y me recuerdo de modelos de madurez de Industria 4.0. Entonces al ¿No? Y final está el tiene que ser famoso algo software. relacionado, como redes conectadas, perdón, equipos funcionando entre ellos, equipos conectados, equipos que con la información se autoajustan y tal. Debe existir algo así, ¿no? Diría No yo. sé. Para este tópico no sé. Debe haberlo. Lo interesante sería buscar eso. Ángelo, ¿estás por ahí? Hola, Ángelo. Angelito, perdimos a Ángelo. Ah, Ángelo, lo ¿estás siento. por ahí? Ángelo, Sí, Ángelo está entrando a estas reflexiones. En mi gimnasio yo quiero meterme ahí porque necesito actualizarme, ¿no? Él está pronto a migrar de Venezuela, ¿verdad? ¿Sí? sí, esa es la De, intención. Vamos a ver. de estos 2 capítulos, ¿qué te quedó? ¿Qué te pareció interesante? Mira, el tema de inteligencia artificial es la brecha entre las nuevas generaciones, creo, y las generaciones contemporáneas, como decirlo. Porque Ajá, son dos visiones. O sea, yo me doy cuenta por mi hijo, que tiene apenas 7 años, él ve las cosas de otra forma, de otra dimensión. Tienen como que un software más avanzado en el sentido de es que tienen en la cabeza, porque visualizan todo más rápido. Ve que ahorita a un niño te puede decir si una campaña publicitaria, hasta la forma de para qué sirven las cosas, porque me ha hecho la pregunta y me ha dejado así como que fuera de base, ¿no? Uno cuando era niño no lo hacía. Y el tema de de experticia, que ya es de personas mayores, ahí sí ya entran modelos matemáticos, que eso es demasiado estudio, y ahí sí entra la parte de experiencia como tal, porque justamente la inteligencia artificial tiene que ver mucho con modelos matemáticos que se acercan como a la perfección. Mientras más tú te aproximes al 100%, vas a tener un modelo exitoso. Creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que me ha quedado hasta ahora. está bien, está bien, está bien. Cerrando, Manuel, ¿qué me comentas cerrando? Eh, mm, en general, muy importante, o sea, no es solo entrar voy a hacer inteligencia artificial por inteligencia artificial, tengo que evaluar la facilidad, las consecuencias, los componentes y escoger aquellos proyectos que me pueden generar la mejor transformación para mi organización. Claro. Estefano, Yo, o sea, yo creo o sea, esto da bastante miedo, en verdad, porque uno no sabe cómo va a ser el futuro con esto, pero creo que también crea una oportunidad muy grande para el individuo en todos los niveles, dentro y fuera de una organización, para aprender de esto y conocer de esto y poder participar de esta, digamos, nueva revolución tecnológica. Entonces, creo que tiene los dos lados. O sea, tiene los dos lados, el lado de que, bueno, no sabemos cómo se ve el futuro, pero al mismo tiempo, eh, pues tienes acceso a, a formarte en esto. Y eso me parece muy interesante. claro, Eugenio. Sí, mira, yo creo que lo importante, o lo que entendí, lo importante es no abordar la inteligencia artificial como una moda o una necesidad de montarse en eso ahora y demostrar que lo estás haciendo, sino en preparar
tu empresa para lo que viene a futuro si estás interesado en que se introduzca en eso y en empezar a trabajar creciendo gradualmente, buscando desarrollar a tus recursos, a la gente de la empresa, el equipo que esté dedicado a ella para aprovechar las oportunidades que van a surgir en el futuro. Sí. Yo primero, tenemos que empezar a buscar libros para la siguiente. Nos vamos a tardar, pero vamos a buscar. Segunda cosa que me gusta es que estamos en el 2022, ¿lo vieron? Pero era que vengan y ya sean más actualizadas. Y tercero, sigo consciente estoy dándome cuenta de que tengo muchos conocimientos y habilidades en todo lo que hemos aprendido, ¿no? El asunto es que hay que implementarlo, con inteligencia artificial o no, sabemos que es un análisis de brecha, sabemos que es un modelo de madurez, sabemos que es entender que hay un problema, sabemos que hay que buscar una solución, sabemos que todas esas cosas hay que hacer, lo que pasa es que hay veces que estamos tan aturdidos que no lo hacemos, que se nos olvida todo lo que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que la robustez está en recordarnos lo que hacemos, lo que conocemos y de una manera fácil explicárselo a la gente tal que se ganen con nosotros a resolver problemas en las empresas, ¿no? ¿Ok? Entonces, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo martes con hábitos atómicos, ¿sí? Sí, muchas Entonces, gracias. me despido. Cuídense pues. Buenas Chao, noches. Gracias chao. a todos. Chao, Chao, chao. Chao. chao, gracias a todos. Hasta Chao. luego.